Don Esteban Miracaballos, buenas noches y bienvenido de nuevo a Comentarios desde la Barrera. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, muy bien. Buenas noches, José Antonio. Un placer estar otra vez aquí contigo y con tus oyentes. Pues le agradezco mucho que haya vuelto a aceptar mi invitación para venir al podcast. Recordemos que hace un año y medio ya estuvo por aquí para hablarnos de su biografía sobre Hernán Cortés, que por cierto tengo que decirle que tuvo bastante éxito entre mis seguidores. Y si le parece bien, don Esteban, bueno, pues entramos ya de lleno en la charla. El motivo de su presencia hoy en el podcast es para hablar de su último libro, publicado por la editorial Crítica, que lleva el sugerente título de El descubrimiento de Europa y por subtítulo Indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Don Esteban, yo las reseñas que he leído hasta el momento son todas bastante positivas y dicen que son, bueno, que es un libro como mínimo riguroso y documentado. Supongo que estarás de momento también satisfecho con esas críticas, ¿no? Sí, me está sorprendiendo porque Hernán Cortés tuvo buenas críticas y Francisco Pizarro, pero también tuvo sus detractores, porque hay mucha gente que está en contra de los conquistadores y que considera que si fueron estos, fueron los otros. Por lo tanto, tuvo su porcentaje de críticas. Y me ha sorprendido que el descubrimiento de Europa ha tenido muy pocas críticas, porque los negrolegendarios se dan por satisfechos con eso de que España esclavizó a miles de indígenas y los rosalegendarios con esto de que todo fue compartido, de que fue bidireccional por la circunstancia que sea, ya digo, me ha sorprendido que por una vez pues no ha suscitado grandes críticas negativas, ¿no? Y casi todos los comentarios que estoy viendo están siendo bastante positivos, ¿no? Y por supuesto es un libro de fondo como todos los que hago yo, un libro de investigación que tiene, bueno, pues como 3.500 notas donde intento decir siempre por qué digo lo que digo, no solamente lo que digo, sino por qué lo digo, ¿no? Y con más de 500 referencias bibliográficas, ¿no? Por tanto, ya digo, es un libro de fondo, ¿no? Un libro de fondo en el que, bueno, pues me he llevado pensando en él, pues varias décadas, ¿no? 30 años, porque ya di mi primera conferencia sobre la temática en 1993 en un congreso de la Asociación de Latinoamericanistas Europeos en la ciudad de Leipzig, ¿no? Ahí di una conferencia titulada Indios y mestizos en la España del siglo XVI. Estamos hablando de 1993, ¿no? Por tanto, ya digo, son obras, estas últimas que estoy sacando, de madurez, ¿no? Que refleja lo que he estado maquinando, pensando y madurando durante varias décadas, ¿no? Exactamente igual pasó con el Cortés y con otros proyectos que tengo entre manos, ¿no? Que son temáticas que yo vengo abordando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que era joven. Al igual que el libro, que la biografía de Hernán Cortés, casi la mitad de las páginas del libro están dedicadas a apéndices, a notas, a bibliografía. Y empezando por el título y por la portada, profesor, quería preguntarle cómo se le ocurrió el título, que a mí me parece que es uno de los grandes aciertos del libro, y qué otros títulos tenía en mente. ¿La editorial le puso muchos reparos? No, pues siempre pensé en este y a veces la editorial tiene personas de marketing que te orientan en el título, pero no fue este el caso porque sí que lo puse yo desde un primer momento y porque me parecía que era muy adecuado al contenido del libro, ¿no? El descubrimiento de Europa. O sea, siempre hablamos de descubrir América, bueno, y ellos también descubrieron Europa, ¿no? Y de alguna forma desde una visión eurocentrista siempre estamos pensando en que llegamos, descubrimos, conquistamos, colonizamos. Bueno, pues fue bidireccional, ¿no? Y eso es un poco a lo que responde el libro. Y como he dicho en alguna ocasión, España descubrió América el 12 de octubre de 1492 y 5 meses después estaban los primeros indígenas ya en marzo, estaban ya los primeros indígenas en marzo de 1493 en la península. Y para ir también con la portada, que se la muestro aquí, don Esteban, también es muy llamativa, ¿no? ¿De qué cuadro se trata y qué representa la portada? De Sánchez Coelho, es el famoso puerto de Sevilla con el famoso puente de las barcas, ¿no? Sevilla, fíjate que Badajoz tenía un puente renacentista del siglo XVI y Medellín tuvo su puente también del XVI, después el puente del XVII que se cayó, o sea que hay pueblos incluso más pequeños que tuvieron un puente, digamos, pétreo, ¿no? Pero Sevilla no, porque como los barcos llegaban hasta el puerto de las Mulas, por tanto, no podía haber un puente que impidiera el paso de los galeones. Entonces tenían el puente ese de las barcas que lo abrían cuando pasaban los barcos hasta el Arenal.
Entonces, bueno, pues eso es el puerto de Sevilla, que claro, puerta y puerto de las Indias, ¿no? Muy representativo porque los indios cuando llegaban, a donde llegaban era precisamente a Sevilla, ¿no? En cuanto al contenido propiamente dicho del libro, profesor, ya ha comentado antes, no es la primera vez que usted trata el tema de indios y de mestizos en España, puesto que ya en el año 2000 publicó también una monografía sobre el mismo asunto. ¿Ha tenido que modificar usted muchos sus postulados desde entonces para escribir esta nueva obra? Bueno, lo que pasa es que el libro del año 2000 de indios y mestizos en la España del siglo XVI me centré sobre todo en los esclavos, en los indios, fundamentalmente en la esclavitud de esos varios miles de indígenas que llegaron a España. Y lo que he hecho es una ampliación muy grande de otro flujo que vino de indígenas libres por muy distintos motivos durante varios siglos, ¿no? Y por tanto es una ampliación bastante considerable al libro original del año 2000, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es no solamente que Colón llega y trae indígenas en el año 1493, sino que ese flujo bidireccional dura 5 siglos. O sea, dura 5 siglos hasta la actualidad, ¿no? O sea, que hubo siempre un flujo bidireccional que empieza en 1493 y culmina en el año 2023. Por tanto, ya digo, estamos siempre pensando en que nosotros íbamos, nosotros hicimos, no, oye, que ellos también participaron de todo ese flujo, ¿no? Y fueron una parte muy importante en la conquista y sobre todo en el imperio. El imperio no se entiende sin los indígenas y formaron parte sustancial del imperio hispánico y de la defensa del imperio. Otro de los aciertos de este trabajo, profesor, es que indagando en la base de datos de libros editados en España, me atrevería a decir que su libro es el primero que trata en profundidad el impacto que causó la llegada de los nativos americanos al Viejo Mundo. ¿Por qué cree usted que hay tan poca literatura al respecto, por lo menos en castellano? Bueno, la verdad que no hay mucha. Hay varios libros en inglés, un libro en portugués, hago la referencia de Nancy Van Deusen, una inglesa, de Carolina Doc Pennock, que también es inglesa, norteamericana. Hay varios libros en inglés y en castellano el libro del francés Eric Taladoire, que lo publicó en francés originalmente y después en el año 2018 lo tradujo al castellano. O sea, que yo sepa, libros en castellano que aborden el tema en su globalidad, está el mío del año 2000, el de Eric Taladoire y este nuevo que acaba de salir. Por tanto, hay muy poca literatura. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se debe un poco hay que reconocerlo, pues a esa mentalidad un poco eurocéntrica, ¿no? Un poco eso de que nosotros, lo tradicional ha sido siempre que nosotros fuimos, descubrimos, conquistamos, entre comillas, destruimos y colonizamos, ¿no? Y no se había reparado mucho, no se había pensado en el flujo inverso, ¿no? Que tuvo una grandísima importancia y que ha sido poco explorado. Y, por cierto, mi libro es la punta del iceberg de un trabajo que está por hacer, porque yo he indagado en las fuentes de los archivos nacionales más importantes y también en algunos locales, el de Almendralejo, porque lo tenía muy a mano, el de Carmona, el de Sevilla, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla y algunos archivos más. Pero hay que hacer el rastreo de los indígenas en los distintos archivos locales de España, ¿no? Que por tanto irán saliendo muchas más cosas en el futuro. Es una línea de investigación que se ha abierto y que tiene mucho recorrido, claro. Profesor, el 12 de octubre de 1492, Castilla descubre América. Cuando Cristóbal Colón pisa la isla de San Salvador, le lanzo una pregunta que a lo mejor le puede resultar un poco chocante. En última instancia, ¿sería exagerado decir que debemos el descubrimiento de América a que el Imperio Otomano conquistara Constantinopla en 1453? Bueno, desde 1453 todo el mundo está buscando una ruta alternativa y de hecho los portugueses la encuentran un poquito después que Colón, cuando Vasco de Gama alcanza la India, ¿no? Y España lo va a buscar por Occidente. Bueno, de alguna forma el desencadenante fue sin duda esa ocupación de Constantinopla por parte de los turcos, ¿no? Pero bueno, yo puestos a pensar, yo pienso que al final
las cosas pasan cuando tienen que pasar y de una forma o de otra Europa estaba en expansión en esos momentos, Portugal y España, que eran primero Portugal en el siglo XV y después tomó el relevo España. Y bueno, y yo creo que las cosas hubieran pasado de una forma o de otra, ¿no? Lo mismo que dice, bueno, las personalidades de Cristóbal Colón, pues si no está Colón hubiera sido otro, y si no está Hernán Cortés, pues hubiera sido otro, con más tropiezos, con menos. No podemos hacer historia contrafactual, no podemos pensar qué hubiera pasado si no cae Constantinopla, o qué hubiera pasado si no está Hernán Cortés. Bueno, pues seguramente pues, hubiera habido otro, hubieran encontrado otros motivos para hacer esa aventura transatlántica, ¿no? Porque Portugal estaba en expansión y en esos momentos España también. Por tanto, yo creo que las individualidades son importantes, pero no determinantes. Como le decía, profesor, si los castellanos descubren América aquel 12 de octubre de 1492, ¿en qué fecha concreta los indígenas descubren Europa? Tras el retorno de ese primer viaje, ¿cuál es el primer territorio que pisan? ¿Lisboa, las Azores, Sevilla? Bueno, vienen en el barco con Cristóbal Colón, que la Santa María había encallado, en el barco con el que regresa Colón, y llegan a Lisboa los primeros indígenas, y después pasan por Guadalupe, hacen un recorrido y llegan hasta Barcelona. Eso pasa en marzo y se bautizan, sospechamos que a finales de abril de 1493 en Barcelona, y de ellos solamente 2 sobreviven. De los 10 que trae, solamente 2 sobreviven y se reembarcan rumbo a América. Por tanto, hubo descubrimiento, porque llegan, ven y vuelven a sus tierras de origen y cuentan lo que han visto. Don Esteban, el primer capítulo del libro está dedicado a la legislación sobre la trata de esclavos, que es un tema delicado, sobre todo desde una perspectiva histórica y sobre todo también, yo creo, desde el presentismo de hoy que todo lo invade, ¿no? ¿Podemos hablar de la instauración de un sistema esclavista por parte de la Corona de Castilla, profesor, como el que ya tenían otras potencias europeas o no? No se puede, no, España no tenía un sistema esclavista ni se puede considerar una sociedad esclavista. Era una sociedad con esclavos, pero no una sociedad exactamente esclavista la que había en España. A veces por esto le ha gustado bastante a los negros legendarios, han sacado, bueno, e incluso algún periódico ha publicado por ahí, España esclavizó a miles de... Bueno, pues sí, pero que eso no es noticia. Efectivamente, que en España, incluso El País, un periódico como El País publicó, España esclavizó a varios miles de personas y los erró. Un error de titular, porque además me llamaron amigos míos diciendo, bueno, ¿qué es lo que has descubierto? Como riéndose un poco, ¿no? Evidentemente, es bien sabido que en España había esclavos, una larga trayectoria de los estudios de la esclavitud en España. O sea, en España había esclavos subsaharianos, esclavos africanos. La noticia es que también había indígenas. Esa es la noticia. Y la noticia es, y por supuesto, en Sevilla, en el momento que más esclavos hubo, llegó a un 7% de la población esclava. Y de ese 7%, el 0,63, perdón, el 0,68 eran esclavos indígenas. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. ¿España trafica? Sí trafica. ¿Y por qué trafica? Porque todo el mundo entendía en aquella época que eso era así. Ya el Papa había autorizado a los portugueses a esclavizar a cuantos paganos e infieles se encontrasen en la costa africana. España lo había hecho con las Canarias y cuando llega a América pues sigue haciendo lo que hace todo el mundo en esos momentos, ¿no? Pero junto a eso hay que añadir, y eso es lo que no añadieron en El País, hay que añadir que España tarda 8 años en abolir la esclavitud parcialmente y medio siglo, 1542, en abolirla de manera definitiva, porque en España queda abolida la esclavitud del indígena y todo indígena que solicita la esclavitud es liberado por la corona. Por tanto, ¿traficó con esclavos indígenas? Sí, pero fue el primer país del mundo que suprimió la esclavitud, primero parcialmente 8 años, tardó 8 años en suprimir la esclavitud y medio siglo en suprimirla de manera definitiva. Cuando otros, ya sabes que a mí no me gustan las comparativas y tal y cual, pero otros tardaron muchísimo más. Estoy pensando, por ejemplo, en los portugueses, que lo que España hace en 1542, ellos lo hacen en 1758. Oye, hay una diferencia, ¿no? O los ingleses, que no lo llegan a hacer y son los Estados Unidos los que declaran esa libertad del indígena ya después de la guerra de secesión, ¿no? Por tanto, a veces hay que darle información completa, porque tú te quedas, ¿España esclavizó? Oye, pues queda como un poco, ¿no? Pues hay que decir, España esclavizó, pero fue la primera potencia en plantearse la libertad del indígena y en consumarla, que es importante. Don Esteban, durante los primeros años de la conquista y colonización fue cuando se cometieron las mayores atrocidades contra la población indígena y es en ese contexto cuando son promulgadas también las primeras medidas de protección por parte de la reina Isabel.
¿Conocemos las cifras de mortandad, profesor? ¿Se puede hablar de genocidio o eso, sin negar el drama, por supuesto, son palabras mayores? Bueno, lo he dicho en muchas ocasiones y desgraciadamente hay grandes personajes de gran impacto mediático que han hablado de genocidio y no hacen mucho daño. Estoy pensando en Harari, estoy pensando en Jared Diamond, en Svetan Todorov, recientemente en David Graeber. O sea, hay personajes de mucha repercusión mediática que hablan de genocidio. Yo tengo que negar el genocidio en América y sabes que no soy, sabes, José Antonio, que yo no soy de los esto que defienden la patria, no, pero no se puede hablar de genocidio porque no hubo una intencionalidad y porque además no era racional desde el punto de vista económico, no era racional, porque nadie conquista un territorio para trabajar la mina o para trabajar la tierra. España no le interesaba exterminar al indígena, aunque fuera por interés, aunque fuera por el interés de utilizarlo como mano de obra. Por tanto, ¿hubo genocidio? No, yo niego el genocidio. ¿Hubo otras cosas? Por supuesto, yo no niego, yo utilizo palabras alternativas y me dice, ¿hubo matanzas? Sí, claro que hubo matanzas. ¿Hubo exceso? Claro que hubo exceso. Hubo hecatombe fundamental. Yo utilizo mucho la palabra hecatombe, fundamentalmente debido a las oleadas epidémicas que diezman a la población de manera dramática. Por supuesto, hubo hecatombe, hubo excesos, hubo matanzas. También hubo una legislación protectora que fue aplicándose progresivamente y que terminó integrando bastante bien a los indígenas, hasta el punto que se llegaron a encontrar bastante a gustos dentro del imperio. Tanto que no llevan a cabo ellos la independencia, la hacen los criollos, con muy poca participación indígena, que estaban razonablemente a gustos dentro del imperio. Eh, Ahora, exceso sí que hubo, pero genocidio yo digo que hay que negarlo, porque no lo hubo, simplemente, ¿no? O sea, sin un afán ni de absolver a nadie, ni de culpar a nadie, porque la historia no está para eso, pero bueno, no hubo genocidio. Y es también en esos primeros años de la conquista y colonización, profesor, donde surge la figura controvertida de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Cuál cree usted que fue la intención del dominico cuando en 1552 escribió la brevísima relación de la destrucción de las Indias? Porque para entonces, para ese año, ya estaban en vigor las leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas de Indias de 1542, que se supone que sobre el papel protegían la integridad de los nativos. ¿Por qué fueron tan polémicos Fray Bartolomé de las Casas y esa obra, profesor? Bueno, tengo que empezar diciéndole que me llaman las casistas. Yo me lo llamo con orgullo, muy orgullo de mi gran paisano Fray Bartolomé de las Casas, que para mí fue una persona importantísima, y muchos otros me lo dicen despectivamente, ¿no? Eso sí, despectivamente, porque en España hablar bien de Fray Bartolomé de las Casas es una línea roja que no podemos traspasar, y yo la he traspasado. Me ha costado muchos disgustos esto de defender al padre de las Casas, pero el padre de las Casas fue un activista, un activista el más, digamos, el más influyente activista que tuvo España. No era un doctrinario, su doctrina era muy de acarreo, pero era fundamentalmente un activista. Y una persona que dijo, todas las personas somos una. Antes de que lo dijera nadie, él decía, todas las personas somos una. Da igual que seas africano, que seas asiático, que seas americano. Todos somos iguales, ¿no? Y que defendió esa igualdad y que se propuso defender contra viento y marea a los indígenas. ¿Y para eso qué hizo? Bueno, la brevísima, que era un panfleto, porque eso no tiene nada, la obra del padre de las casas es mucho más que eso. En la brevísima no le echamos cuenta a los historiadores, yo eso la tengo por ahí, pero ni me la he leído una vez, tampoco le he echado más cuenta porque es un panfleto. Su historia es la historia de las Indias, que es un libro fundamental para cualquier americanista experto en los descubrimientos de la conquista, porque nos aporta documentos, datos y detalles que no conoceríamos si no fuera por las casas. Entonces, la brevísima estuvo dirigido al emperador para llamar la atención del emperador, pero nunca quiso que se publicara, se publicó sin su permiso. Se publicó sin su permiso. Y por tanto, bueno, pues el padre de las casas lo que pretendía era la protección. Y gracias al padre de las casas, hoy en día podemos presumir de imperio. Podemos decir, mira, el imperio español fue el único que se planteó seriamente la protección de los naturales, que se planteó seriamente la licitud de la ocupación. Carlos V se lleva a plantear incluso abandonar las Indias por cargo de conciencia, porque el padre de la casa le decía que era ilegítimo esa conquista violenta. O sea, es un imperio que se plantea cosas pioneras que no se habían planteado nunca. Y las leyes nuevas de 1542 están influidas directamente por el padre de las casas, influidas directamente por él, si no redactadas, influidas. Pero después están las leyes
de descubrimiento y pacificación de 1573, en la que la corona decide prohibir definitivamente la palabra conquista. Se prohíbe la palabra conquista y en adelante no habría conquista violenta, sino ocupación pacífica. Bueno, pues todo eso son grandes logros del imperio, que sí fue singular, si podemos decir, el imperio español fue singular con respecto al anglosajón, al belga o otros imperios, en buena parte fue gracias al padre de las casas, y no solamente a él, a toda la corriente humanista de Salamanca, que defendió aquellos postulados pioneros en su tiempo, porque la legislación de protección de indígenas son pioneras en la lucha de la justicia social a nivel mundial. Bueno, pues ese es el padre de las casas. Ahora, que exageró cifras y tal, todo con una idea no de crear una leyenda negra contra España, sino de proteger a los indígenas, de llamar la atención, de levantar la conciencia del emperador. Y fueron otros los que manipularon los textos de las casas para crear esa leyenda negra, no el bueno de Bartolomé de las Casas. Que lo sorprendente, yo siempre lo digo, es que sobreviviera. Yo siempre me planteé, digo, ¿cómo pudo sobrevivir cuando otros, por mucho menos, fueron asesinados, ¿no? Porque el padre de las casas le tocó las narices a todo el mundo, a todos los estamentos de poder. Y al final me he autorrespondido. Yo he llegado a la conclusión que sobrevivió porque el proyecto de evangelización pacífica del padre de las casas era compatible con el proyecto casticista de la corona. Era compatible con el proyecto y por tanto al final, bueno, pues fue protegido por la corona y sobrevivió. Pero verdaderamente sorprendente. Otros muchos murieron por mucho menos que lo que hizo el padre de las casas. Y de hecho usted en el libro cuenta algún caso concreto de un par de personas que fueron asesinados por defender las teorías de las casas. El padre de las casas, profesor, bueno, pues se le tiene como el origen de la leyenda negra. A usted, por esto que ha dicho, también hay alguno que le tacha de negro legendario. Quería preguntarle a este respecto, yo supongo que esta pregunta se la habrán hecho muchas veces, pero yo tampoco me resisto a ello. ¿Qué opinión le merece Elvira Roca Barea y su obra Imperofobia? Bueno, es una pregunta bastante polémica. Te iba a decir, mira, no voy a responder a esa pregunta, te la voy a responder, pero en España yo digo que no hay una línea roja, hay dos líneas rojas. Una línea roja es elogiar la paz de las casas y otra línea roja es criticar cualquier cosa de la obra de Elvira Roca. Y yo he traspasado las dos líneas rojas, pero tengo que decir una cosa, bueno, ya me han me han vilipendiado, me han dicho de todo por haber hecho una crítica a la obra de Elvira Roca. Por supuesto que lo hago primero con respeto por doña Elvira Roca. En segundo lugar, interpreto también que es una persona con muchos conocimientos, una persona que yo he hablado con ella y es difícil de rebatir porque una persona con bastante formación y con bastantes convicciones. Y por tanto, mi máximo respeto hacia ella. Yo simplemente le he corregido algunos detalles, algunos datos que eran de la parte americana de su libro, que yo interpretaba, bueno, pues que no eran correctos, ¿no? Y entonces, pues simplemente me he limitado a rebatirle algunos datos en concreto, pero en España parece actualmente, como estamos tan polarizados, que cualquier crítica que le hagas a ella, que se considera como una persona que está destapando la leyenda negra, como una patriota, entre comillas, ¿no? Bueno, pues parece que corregirle cualquier detalle es como una línea roja que no se puede traspasar. Yo solamente, que dijo ella, no, en América había 6 millones de habitantes. Oye, perdona, pues 6 millones de habitantes no lo defiende absolutamente ningún demógrafo. Tenemos dudas de cuántos hubo, pero no conozco ningún demógrafo que defienda que había 6 millones. El 99% de los demógrafos y de los historiadores nos quedamos con 30-40. No sabemos la cifra exacta, pero 30-40. No 6 millones. Bueno, pues ella disminuye los millones hasta 6, probablemente para decir, bueno, había 6 millones, quedaron 2, no hubo tanto descenso. Y no, si hay 30 millones y quedan 2, pues el descenso es más acusado. Bueno, pues ese pequeño matiz y algún que otro matiz más, lo que le he corregido a ella, ¿no? Pero por supuesto, y aprovecho para decirlo, mi máximo respeto, por supuesto, como persona, que yo jamás la he criticado en una cuestión personal, simplemente en algún aspecto científico que le he hecho alguna corrección a algunos datos que ha ofrecido. Profesor, como ya hemos comentado, los primeros indígenas en arribar al Viejo Mundo fueron los que llegaron con Cristóbal Colón de vuelta de su primer viaje. Después ese flujo fue creciendo paulatinamente a lo largo de los años
La mayoría de ellos eran esclavos, pero hubo otros muchos que no lo eran. Un tópico que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que usted ha derribado gracias a esta obra es que el número de nativos que llegaron a Europa fue bastante mayor de lo que se pensaba. ¿De qué cifra podemos estar hablando, profesor? Bueno, no lo sabemos exactamente, solamente esclavos fueron 2.500 a 3.000, pero después llegaron cientos más, o sea, estamos hablando pues probablemente de una cifra de 10.000, 15.000 indígenas que llegaron a lo largo de 3 siglos, ¿no? Muchísimos indígenas. Los esclavos terminan en 1542, desde 1542 ya no pueden llegar más esclavos a España, o sea que hasta ahí eran esclavos, a partir de ahí hay de todo. ¿Y por qué de todo? Porque hay que cambiar la mentalidad que tenemos de que España conquista y coloniza, ¿no? La conquistaron los indígenas y después todos esos indígenas se presentan en España para decir, oye, Hernán Cortés muy bien, pero es que Hernán Cortés sin mí no hace nada. Se presentan los tlaxcaltecas. Tenemos un montón de embajadas tlaxcaltecas que llegan a España, que vienen a decir, hacen el lienzo de Tlaxcala, que el lienzo de Tlaxcala es la versión tlaxcalteca de la conquista, y dice, oye, que Hernán Cortés sería un caudillo muy importante, todo lo que vosotros queráis, pero sin nosotros no hacen absolutamente nada. Vienen y piden derecho, y piden un escudo de arma para la ciudad, y piden el rango de hidalgo, y le concede el rey el rango de hidalgo, y cuando van a cobrar el impuesto a los tlaxcaltecas, que yo soy tlaxcalteca, que soy hidalgo, yo no pago. Pero es que después llegan los chalcas, y dicen los chalcas, los tlaxcaltecas, no, llega Francisco Chimalpaín y dice, no, los tlaxcaltecas, eso eran unos traidores, que eso al final porque los derrotó Hernán Cortés, si no, no salían con él. Aquí los importantes fuimos los chalcas, porque teníamos el grano, el maíz, y nosotros le cortamos el grano a Tenochtitlan y por eso Cortés lo rindió, porque lo matamos a hambre nosotros. Pero es que después llegan los andinos, llega Felipe Guamán Pomadalla y le dice, no, los mesoamericanos no, los que más aportamos fuimos nosotros, los peruanos, porque fuimos fieles desde el primer momento. Desde que Pizarro llega al área chimú, los chimúes se alían con él, y los cañari, y los lambayeques. Los peruanos, los andinos, merecemos mucho más que los mesoamericanos y se presentan embajadas en España. Se presenta Alonso Titu Atauchi, se presenta Alberto Chosop, se presenta Pedro de Nao diciendo, oye, que yo fui colaborador necesario y sin mí no hay conquista. Pero es que después llegan los administradores, porque España mantiene toda la administración indígena, todos los curacazgos, todos los cacicazgos, gobernaciones, cabildos indígenas, todo eso los mantiene en el poder, que hacen de intermediarios entre el mundo indígena y el mundo hispano. Y todos esos intermediarios vienen a España para decir, oye, que yo soy administrador del imperio y aliado, y sin mí no se administra este territorio. Y los impuestos que cobra el rey los cobra gracias a mí, que soy el que me encargo de cobrar los impuestos a los indígenas. Y vienen aquí a reivindicar derechos y se salen casi siempre con la suya. Se van con grandes privilegios y se van con grandes rentas perpetuas al continente americano. Don Esteban, como usted afirma en el libro, uno de los hechos diferenciales de la expansión hispánica fue el fenómeno del mestizaje. ¿Por qué se da este fenómeno en el Imperio español y no, por ejemplo, en otras potencias europeas como Portugal, Inglaterra, Holanda o Francia? ¿Cuál es el hecho diferencial? Bueno, la verdad que España no había una tradición de mestizaje grande, porque habíamos estado con los islámicos y hubo mestizaje, pero no fue considerable. Yo tiendo a pensar que al final el ser humano dice, no, es que fuimos más buenos que los ingleses más malos, porque ellos no. Yo pienso que era el modelo de colonización, simplemente que España en los primeros años fueron muchos hombres solos y se amancebaron con las indígenas, ¿no? Y creo que fundamentalmente se debía a eso, mientras que los ingleses iban familias enteras, ¿no? Familias enteras, y por tanto eran más reacios a esa miscigenación. Yo creo que más bien se debe a una cuestión de modelo de colonización más que a una cuestión, digamos, de tradición, de mestizaje, porque en España tampoco hubiera tanta tradición, ¿no? Porque no fue una constante, digamos, con el mundo islámico, aunque evidentemente sí que hubo judíos integrados entre los españoles y hubo musulmanes que se quedaron como mudéjares y después como moriscos integrados, pero no es que tuviéramos una tradición de mestizaje histórica de la Edad Media, ¿no? Sino que el modelo de colonización nos llevó a eso, ¿no? Lo cierto y verdad que desde 1496, que se tiene constancia del primer mestizo, Miguel Díaz de Hau, Miguelito, bueno, pues se convierte América en la gran América mestiza, donde los mestizos forman parte de un contingente muy importante de la sociedad americana y también de la española, porque muchos de esos mestizos se vienen a vivir con sus familias aquí a España. Por regla general, profesor, ¿cómo fueron recibidos los indios y los mestizos en el viejo continente?
¿Cómo se les trató en relación con otras minorías, como los judíos, precisamente, los moriscos o incluso los gitanos? Más allá del exotismo de la primera visión de esos aborígenes, ¿cómo fueron recibidos en España? Bueno, pues como siempre pasa, dependía de la capacidad económica que tuvieran y del rango nobiliario. Los nobles eran recibidos perfectamente y los mestizos adinerados también. He hecho el seguimiento de muchísimos mestizos que se quedan en pueblos españoles y forman parte de la élite y se casan con una españolita de la oligarquía sin problema. Había muchos españoles que se casan con indígenas nobles, que eso lo sabíamos. Me extrañaba a mí que hubiera eh, indios que se casasen con españolas, pero también los hay. Aparece Alonso Tito Adauchi, que se casa con Constanza de Castilla, o tenemos el caso de Diego Luis Moctezuma, que se casa con Francisca de la Cueva, hija del duque de Albuquerque. O sea, llega un indio a España, bueno, él era mestizo, llega un indígena, un mestizo a España, y se casa con una mujer noble española. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Que si tú tenías recursos y eras noble, no tenías ningún problema. De hecho, hay un montón de casas nobiliarias españolas que están emparentadas con las casas nobles indígenas, ¿no? Con los Moctezuma, con Huayna Capa y con muchas, digamos, cazoncis, tlatoques que están emparentados. Ahora, si eras un pobre, era otra cosa. Si eras un indio del común, ahí tenías tus problemas y de hecho son mucho más endogámicos. Si eran indios del común, cuando hay bastantes se casan entre ellos, cuando ya no hay tantos se casan con mulatos y con negros, ¿no? Mucho más difícilmente con un español. Los españoles no se quieren casar con los indígenas ni con los mestizos si son pobres, si son ricos no. Por tanto, yo digo esto del racismo a veces, si es que el ser humano desgraciadamente es el que, y no hemos cambiado tanto. No hemos cambiado tanto, es como ahora. Yo digo racismo, yo no creo tanto en el racismo. Lo que había era, digamos, repulsa a la pobreza. La gente lo que no quiere es pobreza, porque de hecho, lo he dicho en algún medio ya, en España tenemos dos palabras para designar al de fuera actualmente, en el siglo XXI. Si es una persona de fuera pobre, es un inmigrante. Si es un rico, es un extranjero. Yo los conozco aquí en mi pueblo donde vivo. Yo sé de algunos que son inmigrantes y conozco a algunos extranjeros, que no son inmigrantes, son extranjeros. Bueno, pues en aquella época exactamente igual. Como decía Francisco de Quevedo, poderoso caballero era don dinero. Si tú tenías dinero, te casabas, eras india, te casabas con un noble español. Eras indio, te casabas con una noble española. Eras mestizo rico, te casabas con una riquita del pueblo. O sea, no había ningún tipo de problema. ¿Y cómo se adaptaron esos indios y mestizos al nuevo continente, profesor? ¿Cuál fue su estatus social? Porque la mayoría de ellos no eran tan ingenuos, ¿no?, como les pintaba la sociedad. Bueno, y hay un poco de todo, porque como llegan de tantos sitios de América y de tantos grupos sociales tan diferentes, no es lo mismo un noble originario de Cusco o de Tenochtitlan que un indio, digamos, de una banda de la zona de Chachapoyas. O sea que varía dependiendo de quién fuera ese indígena que llegaba aquí. Pero hay una cosa muy importante que la gente a veces no ha captado. Muchas de estas mujeres indígenas y mujeres mestizas son mujeres de tronío, que llaman la atención y que influyen en las mujeres españolas, que se quedan sorprendidas con lo que pasa. Te doy un dato, fíjate, en Lima había una especie como de recinto de establecimiento de mujeres divorciadas. Eso sería impensable en España. Bueno, pues eran mujeres que venían mucho más liberadas. Estoy pensando en Francisca Pizarro Yupanqui, la mestiza, bueno, que está con su tío Diego Pizarro, perdón, Hernando Pizarro, y dice, no, vamos a reunificar la fortuna, te tienes que casar con él. Y se casa con su tío, se muere el tío y se casa con el hijo de Puñón Rostro, 15 años más joven que ella. Y se va a un palacete a Madrid, a vivir en Madrid, y se casa con el joven porque le apetece casarse con una persona más joven que ella, y se casa con el muchachote este joven, y vive así. O sea, que llaman la atención estas mujeres y son referencias, porque eran mujeres mucho más liberadas que las españolas. Ellas eran encomenderas en América, eran hacendadas, eran dueñas de ingenio y cuando llegan a España tienen unas actitudes y unos comportamientos que sorprenden a las propias mujeres españolas, mucho más cohibidas por la sociedad machista española que la propia sociedad indígena, ¿no? Donde llega, estoy pensando, no solamente mestizas e indígenas, estoy pensando, por ejemplo, en criolla. Llega María Martel de América, llega Zafra y dice, yo no aguanto más a mi marido. Se divorcia del marido, pide autorización al obispo de Badajoz y se va a Sevilla con una corte de criados se va allí para hacer su vida en Sevilla. Bueno, pues son actitudes que en España no eran tan comunes, ¿no? Y que por tanto
Fíjate hasta qué punto influyó América en España, que estas mujeres indígenas y mestizas marcan tendencia y sorprenden a las propias mujeres españolas. ¿Y tenían conciencia de grupo, profesor? ¿Tenían conciencia de pertenecer a un grupo social determinado? Porque les interesaba. En América no. En América nunca tienen conciencia de indígena porque si algo caracteriza a la América prehispánica era la enorme variedad. Ellos no se consideraban indios porque había quimbayas, había guaraníes, había chipchas, había tarascos, había purépechas. O sea, ellos se consideran de su propia etnia y no se consideran indígenas. Pero cuando llegan a España sí, toman conciencia de clase de ser indígenas. ¿Por qué? Porque les interesa, porque tienen una legislación que los protege. Dicen, no, oye, que nosotros somos indígenas y que tenemos unos derechos que nos otorgó la reina Isabel la Católica y una legislación que nos protege. Con lo cual, ellos reivindican su papel y su carácter de indio, ¿no? De indio aquí en España, y toman conciencia y se ayudan entre ellos. Hay una solidaridad entre ellos. ¿Con quién se juntan? Entre ellos. Se juntan en las tabernas y hablan entre ellos. Hay un caso que yo he citado alguna vez y que sale en el libro, que era Esteban de Cabrera, un tocayo mío, que era un indígena que sobrevive muchos años, muere con 80 y tantos años. Este lo liberaron siendo joven y se dedicaba a hablar con otros indígenas para que se liberaran. Y en los pleitos dice el dueño, no, es que mi indio estaba a gusto conmigo y ha sido el embaucador ese de Esteban de Cabrera el que le ha hablado con él y le ha convencido para que pida la libertad. Y entonces los propios indígenas se ayudaban entre ellos. Decían, oye, pide la libertad que yo la he pedido, me la han dado, que si la pides te la dan. O sea, había una solidaridad grupal entre ellos, ¿no? Y se ayudaban entre ellos. Después llegan a tener incluso procuradores en España. Estoy pensando en Vicente de Morachimo, que está contratado en Madrid como procurador de las causas andinas. Cuando llega una persona a Madrid a reclamar sus derechos, va a hablar con Vicente de Mora, que le prepara el expediente, le prepara los documentos, le concierta una cita con el Consejo de India, con el rey, y le pide los derechos, ¿no? O sea que por eso me preguntabas antes, hay que descartar la idea del indígena ingenuo y perpetuamente burlado, de eso nada. O sea, ellos juegan sus bazas desde el primer momento. De hecho, tenían hasta sus propias redes clientelares, ¿no? Para reclamar ante el propio soberano sus derechos y privilegios, ¿no? Tenían las redes, Alberto Chosó, por ejemplo, Vicente de Morachimo, como he citado antes, el Inca Garcilaso, que cuando llegan aquí a España, los acoge en su casa temporalmente, los orienta, los lleva a Madrid. O sea, ya tenían redes transatlánticas, tenían contactos en América y contactos en España, de forma que cuando el indígena venía a España a reclamar, no venía en blanco, venía ya con una dirección puesta, con un nombre, con una persona que le iba a ayudar, con un procurador, con un abogado, con un mestizo que estaba en tal sitio. O sea que ellos, digamos, juegan sus bazas, los nobles, pero también los plebeyos, ¿no? Ellos juegan, los plebeyos saben que hay una legislación que los protege y la aplican para liberarse. Y los nobles saben que forman parte de la nobleza indígena que la ha equiparado el rey en el siglo XVII, la equipara con la nobleza española. Somos nobles, equiparados con la nobleza española y reivindico mis derechos, ¿no? Por tanto, hay que descartar esa imagen que tenemos, ¿no? Y yo cito un caso para que la gente vea que no es que lo adquieren con el tiempo, ¿no? Colón en 1492 se encuentra con el cacique Guacanagarí en la Española y en pocas semanas este le dice, no, mi enemigo es Caonabo, que ese es un caníbal, ese es Caribe. Le dice, lo apunta Colón en su diario de a bordo. Guacanagarí le dice a Colón, mi enemigo Caonabo es un Caribe. Estamos seguros que no lo era. Yo he hablado con expertos en la materia, que son amigos míos, Roberto Casá, Fran Moyapón, y pensamos que no era Caribe. Pero Guacanagarí, ¿qué hace? Le dice a Colón, no, este es Caribe, es caníbal. Sabiendo que los españoles abominaban del canibalismo, que el canibalismo era bárbaro y bárbaro era susceptible de ser sometido a esclavitud. Con lo cual, ¿qué está haciendo Guacanagarí en 1492? Se está ganando el apoyo de Colón para derrotar a su eterno enemigo que era Caonabo, ¿no? Pues esa es un poco la idea que hay que cambiar. Esos indígenas que ante la presencia de los españoles aprovechan su oportunidad para ganar privilegios, para ganar ventajas, para vencer a su eterno enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aprovechando esta respuesta que me acaba de dar, enlazo la siguiente pregunta, profesor, que viene como anillo al dedo, porque por muy aguerridos que fueran los castellanos que participaron en la conquista y en la colonización de América, un puñado de hombres valerosos no bastan, ¿no? Para derribar ni para conservar un imperio.
Usted dice que América la conquistaron los indígenas y la independizaron los españoles. ¿Le han discutido mucho esta afirmación? No, muy poco. Aparte, hay algún medio que ya ha sacado que la frase era mía. Yo siempre pensé que era de Carlos Pereira, pero después averigüé que Carlos Pereira a su vez la tomó de José Vasconcelos. Son dos historiadores mexicanos. O sea que la frase la pronunció un historiador mexicano en el primer tercio del siglo pasado. Y después la hizo suya Carlos Pereira, que también era mexicano. Y después la he tomado un poco yo, y hay quien me la atribuye a mí ya. No tengo tanta capacidad como para sacar yo frasecitas maravillosas nuevas, ¿no? Siempre hay alguien que ha dicho algo antes que tú. Bueno, pues, pero la frase encierra mucho de verdad. La frase encierra mucho de verdad porque 180 españoles que iban con Francisco Pizarro no pueden conquistar el Tahuantinsuyo. Pero al final no es Cortés, que tenía gran capacidad de alianzas, el que lo hace, y Pizarro, no, es toda América. Y Sebastián de Belalcázar no conquista el Valle del Cauca sin los quimbayas. Y el Paraguay no se mantiene en el poder del imperio sin los guaraníes. Y, o sea, en toda América se conquista gracias a los aliados indígenas, que son el 95% de los conquistadores. Y todos esos se van a presentar en España para reivindicar sus derechos y pedir esos derechos. Por tanto, ya digo, es que lo que hay que empezar por tener claro es que la conquista no se hace sin los indígenas y el imperio español no dura 3 siglos y medio si no es con la participación de los indígenas. Es más, te digo una cosa, la defensa del imperio se encargaron en buena parte las milicias indígenas. España no tenía capacidad para defender todas las fronteras del imperio. Llega mi paisano, Pedro de Lugo y Navarra, gobernador del Paraguay, y dice, mira, aquí somos 4 gatos los españoles. La oligarquía sunceña son 4. Nosotros no podemos defender esto. ¿Qué hacen? Le dan armas a los guaraníes. España arma a los guaraníes. Pedro de Lugo arma a los guaraníes y dice, mira, encargaros vosotros. ¿Queréis defender el territorio? Defenderlo vosotros. Y son los guaraníes, sin la participación de los españoles, los que derrotan a los portugueses reiteradamente en la batalla de Cazapaguazú en 1639 y en la batalla de Bororé en 1641. O sea que al final, ¿quién está defendiendo las fronteras del imperio en la zona del Paraguay? La está defendiendo los propios guaraníes, sin participación de los españoles. Y después las milicias indígenas, bueno, Alonso Tito Atauchi, que era alcalde mayor de los 4 suyos, es el que se encarga de someter a Hernández Girón, que se levanta contra la corona española. Alonso de Alvarado, que era un desastre como estratega, es derrotado en la batalla de Chuquinga y tiene que ser Alonso Tito Atauchi el que someta a Hernández Girón. Pero después las rebeliones indígenas, casi todas, sometidas por los propios indígenas, que se encargan ellos de someterlos y de mantener el orden dentro del imperio, ¿no? Pues eso es lo que hay que tener claro, que fue todo compartido y que al final América no se conquista sin los indígenas y no se hace una administración virreinal durante 3 siglos y pico sin la participación de todos estos indígenas. Pues profesor, para ir terminando, le voy a hacer una pregunta genérica y 2 preguntas rápidas. La pregunta genérica es, bueno, pues a rasgos generales, ¿cuál ha sido la huella cultural, artística, literaria, incluso hasta culinaria, ¿no?, que dejaron estos indígenas y mestizos en el viejo continente? ¿Cuál fue su legado? Bueno, es que no somos conscientes, porque a veces hacemos cosas y no somos conscientes que es de origen indígena. Aparte de las palabras en el vocabulario castellano, cantidad de elementos. Es que se están publicando tratados de herborística indígena en Europa en el siglo XVI. La historia general y natural de las Indias de Fernando de Oviedo, Nicolás Monarde. Están habiendo plantas medicinales que se aplican en España en el XVI. Influencias del arte indígena, crucificados de caña de maíz que están todavía actualmente venerados en las iglesias, traídos por los indígenas. A nivel culinario, el intercambio fue mutuo. Para nosotros fue muy importante, bueno, pues la papa indígena, que se hace la tortilla de patata. O sea, una cosa tan emblemática como la tortilla de patata, tan española, tan nuestra, un tubérculo peruano, ¿vale? O estamos hablando, por ejemplo, también del gazpacho, ¿no? Y tantos otros elementos que proceden de la gastronomía indígena. Oye, pero al revés también. A veces los mexicanos dicen, porque España, oye, mira, nos estamos tomando una cervecita. ¿Quién te crees que trajo la cerveza a México? Tan orgullosos que están ellos de la Montejo, de la Coronita, de su cerveza, de igual. Oye, traída por los españoles en 1550, un sevillano montó en Ciudad de México la primera factoría de fabricación de cerveza de cebada, ¿no? O sea, por tanto, al final es un trasiego mutuo, es una relación mutua y yo creo que es muy importante, y para eso estamos los historiadores,
es trazar puentes, ¿no? Como le he dicho hace un rato en una entrevista con un canal boliviano, la idea mía como historiador es tratar de trazar puentes. No es que no hubiera cosas malas ni cosas que nos separan, que sí que las hay, y cosas malas que sí que pasaron. Pero, oye, quedémonos con lo bueno. A mí me encanta, ahora el día 2 me voy a República Dominicana, el 2 de septiembre, me encanta pasearme por América y hablar en castellano con todo el mundo. Pues destaquemos eso, lo que nos une, la cultura, el legado, la influencia mutua, ¿no?, que hemos tenido siempre, ¿no? Y que, como me decía el boliviano este que me ha entrevistado hace unas horas, al final, por mucho que hables de España, por mucho que digas, no puedes borrar el legado hispánico, ¿no? Porque hablas con ellos y al final te insultan en castellano, hablan en castellano, cantan en castellano y tienen costumbres típicamente nuestras, ¿no?, de siempre, ¿no? Por tanto, es un vínculo indisoluble y se pueden poner como se pongan, pero al final la realidad es tozuda y es que nos une muchísimo, mucho más de lo que nos separa, ¿no? Y en eso estamos los historiadores, ¿no? Al margen ya de leyendas negras y de leyendas rosas, que al final son dos posturas que se retroalimentan. A mí no me gustan los negros legendarios, nada, pero tampoco los rosas legendarios, porque se retroalimentan y nos hacen un flaco favor. Primero porque se retroalimentan entre ellas y después porque eliminan la crítica. O sea, tampoco podemos decir fuimos los mejores, fuimos genuinos, toda la crítica que se haga es negro legendaria. No, la historia está para verla, analizarla, comprobarla, ver los errores del pasado y tratar de construir un presente y un futuro mejor. Y esa es un poco la idea y en lo que yo siempre estoy luchando, ¿no? Luchando por eso, pese a que reciba críticas, ya digo, con este libro muy pocas críticas, tanto de un lado como del otro, pero interpreto que me va en el sueldo de historiador. En cuanto a las preguntas rápidas, profesor, la primera es de una compañera de trabajo que sabía que le iba a hacer la entrevista y es la siguiente. ¿Se ha planteado alguna vez escribir novela histórica como otros colegas suyos? Pues no, no me lo he planteado. Hay gente que lo hace ya solventemente y yo soy historiador. Es que no sería, primero, no tengo imaginación, en segundo lugar, no sería capaz y en tercer lugar, lo interpretaría como una traición a la propia ciencia histórica a la cual me dedico desde que tenía 14 años. Porque, con todo mi respeto para la novela histórica, tengo amigos y amigas que han escrito grandes novelas históricas, pero la historia es suficientemente rica para no necesitar de ficción, de crear personajes ficticios ni de crear diálogos ficticios, ¿no? Es tremendamente rica, ¿no? Por tanto, bueno, cada uno que se dedica a lo suyo. Si un escritor o un novelista quiere hacer novela histórica, me parece perfecto, cada uno que haga lo que quiera, pero yo como historiador me debo a la historia, ¿no? Y por tanto no puedo hacer novela histórica, ni tengo la capacidad, ni por supuesto la intención. Y la última pregunta, profesor, esta es mía. Yo que sigo sus redes sociales, sobre todo el Facebook, ha comentado hace poco, bueno, pues que ya está pensando en su nuevo libro. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Para cuándo una biografía sobre Cristóbal Colón? Bueno, no sé si has escuchado alguna campana sobre Cristóbal Colón. Bueno, sí, No, le pues lanzo la pregunta a ciegas, ¿eh? A ciegas. bueno, pues tenía varios proyectos en mente, como 3 proyectos. Uno de ellos era Cristóbal Colón y estoy en ello. Probablemente me estoy animando a pensar, y de hecho estoy leyendo ya los primeros libros que tengo aquí entre manos. He hecho la biografía de Cortés, la de Pizarro. Yo creo que el trío perfecto sería hacer también la de Cristóbal Colón, que sería un reto muy grande para mí porque hay mucha literatura escrita sobre Cristóbal Colón. Yo tengo en casa muchísimos libros, muchísima documentación, sé los archivos donde tengo que recurrir, sé dónde tengo que ir, y sería un trabajo arduo y un reto verdaderamente importante. Pero yo creo que hay que hacerle justicia al almirante Cristóbal Colón, que se han dicho tantas cosas que ya no sabemos qué es real, qué es ficticio, qué es leyenda y qué es historia. Entonces yo creo que sí que existe ese hueco para hacer una gran biografía científicamente histórica, igual que la que he hecho con Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Y es, bueno, de los 3 yo creo que es el que tiene más papeletas para que me decida en los próximos tiempos hacerla. Evidentemente, llevo 30 años pensando en Colón, es otro de los personajes que me ha apasionado toda la vida, pero me va a tardar, me va a costar 2 o 3 años poner en orden todo eso y releer todo el material que tengo en mente y que tengo entre manos. Bueno, pues sus lectores le tengo que decir que seremos pacientes. Si no es esa la próxima que publique, la esperaremos con alborozo porque yo creo, bueno, como usted dice, no hay mucha bibliografía sobre el almirante, pero yo creo que es necesaria una que ponga orden y concierto.
Pues profesor, yo por mi parte, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado mi invitación para que nos hablara de el descubrimiento de Europa y muchas gracias también por habernos ilustrado en una temática tan desconocida como la que trata en el libro. Espero que las ventas sigan yendo tan bien como hasta ahora y nada, pues desearle que pase un buen verano. Pues nada, José Antonio, he estado muy a gusto, como siempre, en tu canal, porque en esto de las entrevistas se nota siempre quién sabe del tema, quién se ha leído el libro, quién no, y en este caso pues se ve, bueno, que tenías conocimiento de causa, habías leído el libro y bueno, y han sido preguntas muy oportunas y he estado muy a gusto. Así que ya sabes dónde estoy, la siguiente pues también la hacemos. Muchísimas gracias, profesor. Un saludo y hasta la próxima.